surge todavía. Si me preguntan, miro hacia tu nombre, arraigado en la calle, trébol de asfalto y entre piedras, semillas de esperanzas, arboladas y tercas. Si me preguntan, digo todavía y más que nunca, y cuánta insolente belleza se mantiene en tu nombre, otrora desgarrado y ahora en manos del pueblo que lo puebla. Tu nombre entre millones, millones de luciérnagas, que vamos, alerta, alerta, alerta. Dicen que 4 canallas, dicen que 4 asesinos, dicen que por accidente le reventaron el hígado. Habráse visto descaro y atardecer sin lucero, decir que por accidente mataron al compañero. Madre, de abajo vienen los golpes y de arriba la instrucción. También se supo que a golpes le abrieron el corazón. Y ese corazón abierto es nuestra mejor escuela. En él se aprende la historia de Venezuela. Madre, ¿qué camino transitaste que no pude despedirte? Y aquí tengo tu sonrisa, la misma de antes de irte, la de todas las mañanas, la que nos quedó pendiente, la de la luna marchando por las montañas de Oriente. Madre, Jorge Rodríguez, hermano, en la calle quiero ser, tus ojos viendo al futuro y luchando hasta vencer. Dicen que tu nombre es agua de manantial subversivo y está orgulloso tu pueblo por tan hermoso adjetivo. Madre, madre. El viernes 23 de julio de 1976, un joven de 34 años, dirigente estudiantil, delegado al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, militante de las ideas de izquierda de la Revolución Venezolana, que había generado, luego de la Revolución Cubana, una efervescencia de participación en las luchas del pueblo, en la organización de partidos políticos. El secretario general de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, salía de una reunión del Comité Nacional de la Liga Socialista en Lídice, en la parroquia La Pastora de la ciudad de Caracas, cuando fue capturado por unos efectivos de la policía política de entonces, de la llamada DICIP. Fue sometido a salvajes torturas los días viernes, sábado y domingo. Y el domingo 25 de julio, domingo en el que también se celebra el aniversario de la ciudad de Caracas, sucumbió por los innumerables golpes a los que fue sometido, las quemaduras con cigarrillos, el sometimiento a corrientes eléctricas. Hubo algo que no pudieron doblegar su firmeza.
no pudieron doblegar su indeclinable mirada puesta en el futuro. El silencio de Jorge Rodríguez de los días 23, 24 y 25 de julio se convirtió en una acusación directa a los asesinos que lo sometieron a esas torturas. Una acusación directa que trasciende los tiempos y la historia, al que fue el director de la DICIP que ordenó directamente las torturas de Jorge Rodríguez, el señor Arístides Lander. Una acusación directa a quien fuera el ministro del Interior, Octavio Lepage, quien fue el que autorizó y además conminó a que Arístides Lander cometiera el salvaje asesinato. Octavio Lepage después intentaría encubrir el terrible crimen y diría que Jorge Rodríguez había muerto de un infarto agudo al miocardio. Incluso en una rueda de prensa que daría en la noche del día lunes 26 de julio, Octavio Lepage diría que a Jorge Rodríguez le había dado un yello y que había muerto de causas naturales. Quizás ese acto fallido, como diría Sigmund Freud, refleja lo que para la época se consideraba muerte por causas naturales de un revolucionario. La asfixia mecánica, el sometimiento a la picana y a electricidad, las quemaduras, los batazos, las desapariciones, como Jorge Rodríguez, Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Víctor Soto Rojas. Más de 4.000 venezolanos y venezolanas se encuentran entre los asesinados por las policías políticas de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Había cumplido un mes de fallecido mi padre, Jorge Rodríguez, cuando Gloria Martín se dirigió a la tumba de Jorge Rodríguez en el Cementerio General del Sur y allí interpretó por primera vez su tonada, la tonada a Jorge Rodríguez, que hoy nos trae nuestra madre cantora, Lilia Vera, su compañero de toda la vida, para acariciar nuestros corazones con la ternura de su voz y al mismo tiempo hacer la denuncia de esos tiempos que se vivieron, plenos de violencia y también repletos de heroísmo, repletos de firmeza, repletos de miradas que apuntaban a los asesinos y les decían: ustedes no van a triunfar, la violencia no va a triunfar, el odio no va a triunfar. Todo ese daño que ustedes le hacen al pueblo de Venezuela les será revertido en verdadera democracia, les será revertido en un futuro que todos podamos compartir y que todos, independientemente de cómo pensemos, podremos pensar sin creer que nuestra vida está en juego por pensar diferente. Aquí en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, cualquiera puede pensar como quiera. Aquí en Venezuela, después de que Hugo Chávez detuvo esas décadas de oscuridad, que aquí se conoce como Cuarta República, usted puede discrepar de lo que yo pienso y usted puede opinar de forma diferente a como yo pienso. Pero eso no necesariamente significa que le va a costar la vida, que le va a costar tortura o que le va a costar carcelazos en cárceles militares donde lo mantenían por años sin ni siquiera recurrir a ninguna fórmula de juicio, a abogados defensores. Por el contrario, eran sometidos también a torturas los revolucionarios en las cárceles de la Cuarta República. Este próximo lunes, 25 de julio, cumpleaños Caracas, sus 449 años, y también es el 40 aniversario del salvaje asesinato de Jorge Rodríguez. Sus compañeros, sus hijos, su viuda, sus nietos, le rendiremos el homenaje que se merecen todos los revolucionarios, que se merecen los héroes, que se merecen los que nos dejaron su legado para continuar construyendo la patria buena, la patria a la que le cantó Ali Primera, la patria a la que siempre le canta Lilia Vera, la patria que soñamos para nuestras hijas y para nuestros hijos. Hay una canción que escribiera Luis Mejía Godoy y se refiere a los torturadores de Tomás Borges, que después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, de la que se acaba de cumplir también un aniversario este pasado 19 de julio, Tomás Borges se encontró con los torturadores, con sus torturadores. Y ellos, por supuesto, con su mente de torturadores, pensaba que Tomás se iba a cobrar la afrenta, la tortura a la que fue sometido.
Y por el contrario, Borges le dijo, no, ya mi venganza está cumplida, mi venganza es que triunfó la revolución sandinista para que nuestras niñas y nuestros niños puedan tener pan, para que puedan tener educación, para que los nicaragüenses puedan tener trabajo. Y de allí escribió Luis Mejía Godoy una muy bella canción que se llama Mi venganza personal, y dice en sus primeros versos, mi venganza personal será el derecho mi venganza personal será el derecho de tus hijos, los hijos de los torturadores, a la escuela y a las flores. Nuestra venganza personal es que allí están los nietos de Jorge Rodríguez, creciendo libres, creciendo vivos, creciendo llenos de ternura, llenos de alegría. Y los hijos de Jorge Rodríguez son los millones de hijos e hijas de la patria venezolana. Allí está el ejemplo de Jorge Rodríguez, regado y florecido en la patria revolucionaria, en la patria bolivariana. Ahí está la venganza personal de todos los que amamos a Jorge Rodríguez, afincados en el futuro, afincados en la vida, afincados en denunciar de forma permanente cualquier forma de violencia política que va desde el insulto hasta la tortura, la desaparición y el asesinato. La barbarie, de eso quisiéramos hablar hoy, de la barbarie, de el tránsito, Freud lo llamaría el pasaje al acto, el tránsito que hay desde un lenguaje que cada vez se hace más violento, que cada vez se hace más agresivo, que cada vez se hace más disruptivo, y cómo es de frágil el pasaje que hay entre ese lenguaje violento y el cometido de hechos profundamente violentos como el asesinato de Jorge Rodríguez, o de Víctor Soto Rojas, o de Alberto Lovera, o de miles de venezolanos que ahorita están en fosas comunes por la acción brutal del gobierno de Carlos Andrés Pérez en los días de febrero y marzo de 1989. El lenguaje de la barbarie es el pasaje al acto de la barbarie propiamente dicha. No es gratuito, ni tampoco es algo inofensivo cuando algunos personeros de la política, especialmente de la derecha, recurren al lenguaje violento, porque ese lenguaje violento antecede la acción violenta propiamente dicha. Chávez denunció la barbarie, lo hizo con mucha fuerza. Escuchemos nuevamente la palabra irredenta de nuestro comandante eterno, que cumple años este próximo jueves 28 de julio, y es el que le rendiremos el mayor de los homenajes. La burguesía representa eso, la barbarie. Para ellos no hay ley, para ellos no hay constitución, para la burguesía no hay respeto a la vida, ni al derecho ajeno, ni a nada, ni a nadie, ni a la patria, ni a nada, a nada. Sencillamente defienden sus obscenos intereses. Todo lo que ellos proponen, lo que pasa es que muchas de las cosas que ellos tienen bajo la mesa, en la gaveta, las ocultan. Pretenden ocultarlas, pero bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ellos proponen es el capitalismo, digámoslo de manera gruesa, pues. Vaya, qué viejo es el capitalismo. La propuesta burguesa hoy en Venezuela es la prehistoria. Si te lo digo con Rosa Luxemburgo, es la propuesta de la barbarie. Socialismo o barbarie, hasta que no entremos en el socialismo, ahí estaremos entrando en la historia humana. Esa es la burguesía. Así que esos métodos que hoy siguen usando no son nada nuevos. No son nada nuevos. Son viejos, viejas mañas burguesas, centradas en la estrategia del engaño, la manipulación, el ocultamiento de la verdad, el eclipse. Vamos a eclipsar, a ocultar la verdad. Pero lo que está por detrás, la mano peluda, huesuda y malolienta de la más rancia burguesía de la extrema derecha fascista de este país, de este continente y del imperio yanqui. Así o más claro. Este es el programa número 33 de La Política en el Diván. Queremos felicitar a nuestra Rosbelly Peinado, de 18 años de edad, que hoy obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Atletismo, en el salto con garrocha. Es un orgullo
de la ciudad de Caracas, nuestro Ross Bailey peinado. Con un salto de 4 metros 40 logró la medalla de plata en la clasificación de sub-20. Desde aquí le mandamos un abrazo y un beso a Ross Bailey. También queremos explicarles que no estuvimos en el programa pasado, el pasado jueves 14 de julio, porque colocamos el espacio de la política en el diván para rendirle homenaje, como se le rindieron en ese día, jueves 14 de julio, que se cumplía el bicentenario del más universal de los caraqueños, nuestro Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. El más universal, el hombre que se empapó de las ideas libertarias que ya empezaban a aparecer en la Francia prerevolucionaria. Hay pocos hombres en este planeta, pocos representantes de la especie humana que se puedan vanagloriar antes de Miranda y después de Miranda de haber luchado en 3 de las revoluciones más importantes del siglo XIX. La Revolución Francesa, su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo, la Revolución por la Emancipación de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución del continente americano. 3 revoluciones que hicieron de este hombre el más universal de los caraqueños y el más universal de nuestra patria venezolana, y que nos fue vendida a todo lo largo de la historiografía de la Cuarta República como un ser triste en una celda en la cárcel de Cádiz, cuando es la llama irredenta de la libertad de todo un continente e incluso de la libertad que significó y de la transformación que significó para la historia la Revolución Francesa. Hoy vamos a analizar el lenguaje de la barbarie en la política en el diván. Escríbanos a @politicadiván, a @JorgeRPSV y síganos también por nuestra cuenta Facebook, facebook.com/JorgeRPSV. Ya regresamos. Día de hoy hemos pasado revista de lo positivo del diálogo, del intercambio de opciones, propuestas, ¿no? Y en ese sentido agradezco todo el esfuerzo que están haciendo el secretario general de UNASUR, los expresidentes, y cómo se va abriendo el camino hacia lo que tiene que definitivamente consolidarse, un proceso de diálogo político sobre los temas fundamentales de los venezolanos, de las venezolanas, un diálogo en función de reforzar la soberanía, la paz del país, defender la paz del país, que es lo más importante. Que es un diálogo fundamentalmente entre venezolanos. Nosotros no pretendemos sustituir a los venezolanos, queremos facilitar las condiciones para que se establezca un diálogo entre ellos alrededor de una agenda que de alguna manera ha sido definida tanto por el presidente de la República como por la MUD, que tiene que ver con que no haya violencia en la actividad política venezolana, con que haya una comisión de paz, de verdad y justicia que asegure la paz para los venezolanos. Fíjense bien en las palabras del presidente Nicolás Maduro y luego el apoyo solidario, generoso, que ha tenido UNASUR y la comisión de expresidentes que el presidente Nicolás Maduro convocó, invitó para que sirvieran de acompañantes y facilitadores a un diálogo por la paz, para tratar los temas que nos importan a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, para hablar de la coexistencia de los poderes públicos, el respeto a los poderes públicos, el respeto a la convivencia ciudadana, para instalar de forma definitiva la Comisión por la Paz, por la Reconciliación Nacional, la Comisión de la Verdad, para garantizar que no vuelvan a sucumbir los sectores violentos a recurrir a esas prácticas que tanto dolor, tanta angustia generan en la población venezolana. Toda práctica está acompañada de un lenguaje cónsono con esa práctica. Si usted ve lo que dice el presidente Nicolás Maduro, es lo que ha venido diciendo desde su elección como presidente constitucional el 13 de abril del año 2013.
La convocatoria a todas y a todos a trabajar, el reconocimiento de frente a las dificultades, frente a las agresiones, frente a la guerra no convencional a la que tienen sometida a Venezuela desde afuera y desde adentro, no ha el presidente Nicolás Maduro recurrido a situaciones de acciones violentas, de violencia de Estado, muy por el contrario, de forma permanente ha convocado al diálogo, ha señalado, como debe ser, porque si no, sencillamente sería la disolución de la República, que debe respetarse la Constitución, las leyes, los poderes públicos de la República, pero de forma permanente el presidente Nicolás Maduro ha convocado al diálogo y ya tiene un lenguaje cónsono con esa convocatoria al diálogo. Vamos a ver algo, pero antes de ver algo, yo quiero mostrar, porque pocas veces ocurre que el diario El Nacional incurre en una cabra como la que incurrió en su edición del día de hoy. Como sabemos, nuestro ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, estuvo en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas y, mostrando cifras, señaló que todo lo que se viene moviendo, manejando acerca de la llamada crisis humanitaria de Venezuela no es otra cosa que la intención de injerencia por parte de los factores imperiales. Y el diario El Nacional, en su página 4 del día de hoy, dice: gobierno en la ONU, 94% de los venezolanos come 3 o más veces al día. Aquí está el artículo. Cita las declaraciones del ministro Ricardo Menéndez y señala que 94% de los venezolanos, pero lo pone en boca del ministro Ricardo Menéndez, come 3 o más veces al día. Arriba ponen, rechazan ayuda externa, lo que rechazamos es la injerencia, lo que rechazamos es la agresión. Aquí está, una comisión de UNASUR ayudando al gobierno de Venezuela y ayudando al pueblo de Venezuela en temas muy importantes como salir no solamente de la crisis económica, sino también de enfrentar la guerra económica a la que tiene sometida la población ya hace más de 2 años. Pero el diario El Nacional no dice que esta afirmación del ministro Ricardo Menéndez ese número proviene de una encuesta que se llama ENCOVI, encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2015, y es una encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, por la Universidad Simón Bolívar, por la Universidad Central de Venezuela, que son sus directivas, pues claramente comprometidas con la intención opositora y claramente comprometidas con el deseo de derrocar, por la forma que sea, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No quiero hacer mención sobre los investigadores, pero sí sé que al menos una de ellas es una furibunda opositora. De los investigadores que hicieron una encuesta, y en esa encuesta se señala, en efecto, que el 87,9% de los venezolanos comen por lo menos 3 veces al día. Eso es una encuesta y queríamos señalarlo porque el Nacional, por primera vez, no es muy usual que ocurra, incurre en una cabra que echa por la borda todo ese plan que viene manejando la derecha venezolana de señalar que Venezuela está en una crisis humanitaria para que el Comando Sur pueda venir a inyectarnos sus ayudas, que siempre se traducen en muertos, en destrucción, en bombardeos, en invasiones. Fíjense. Antes les había dicho que la violencia siempre viene antecedido, la violencia como pasaje al acto, como expresión de una intencionalidad hacia una persona, siempre viene precedido por, podemos llamar así, unos antecedentes. Usted difícilmente ve el discurso, por poner un ejemplo, de Mahatma Gandhi y nota que el discurso de Gandhi es diferente a sus obras, a sus acciones. Por lo general, lo que uno dice y como uno lo dice tiene que ver con las ejecutorías de esos actos. Por lo general,
la violencia física o la violencia política o la violencia de género o cualquier forma de violencia viene precedida por la acción de un lenguaje que es profundamente violento o que puede ser también insultante, transgresor, disruptivo, que no respeta las condiciones humanas, que no respeta los derechos de los demás, que no respeta ni siquiera situaciones como la del género. La violencia de género tiene algunas etapas que se cumplen. Por ejemplo, la violencia de género tiene etapas: incubación y tensión, explosión, arrepentimiento, luna de miel y luego vuelves otra vez. Siempre hay toda persona que es agredida físicamente, y me refiero en este caso concreto a una situación de salud pública y de salud mental importante, que es la violencia doméstica, cuando una mujer de una familia venezolana o de cualquier otro país es víctima de la violencia doméstica, tiene que saber que la violencia física propiamente dicha siempre viene antecedida de una violencia verbal. Es la llamada incubación y tensión. Luego viene la explosión. La explosión es o el recrudecimiento de la violencia verbal o el pasaje al acto de la violencia física propiamente dicha. Generalmente viene seguida por fenómenos de arrepentimiento y luego vuelve otra vez a todo el proceso de incubación, explosión, etcétera, etcétera, que puede ser verbal, puede ser psicológica, emocional, económico-patrimonial o física y sexual. Hay distintas formas de expresión de la violencia. En la política también es así. Hemos tenido ejemplos terribles en la historia de la humanidad. El más claro por su condición trágica fue lo que ocurrió en Ruanda. La gran explosión, la explosión del genocidio en Ruanda vino precedido por situaciones graves de violencia verbal, donde unos medios de comunicación, específicamente una emisora de radio, empezó un proceso de incubación que permitiera sentar las bases, generar el terreno fértil donde se sembraría la semilla de la terrible violencia que costó millones de personas asesinadas. Este día lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub, se reunió con un grupo de periodistas y allí sostuvo una serie de afirmaciones que son sumamente graves y que además son la expresión de cómo él realmente piensa acerca de la política venezolana, acerca de la mujer venezolana, acerca de los poderes públicos en Venezuela. Vamos a recurrir a una técnica que se llama la deconstrucción del lenguaje. Vamos a ver algunas de las barbaridades que el señor Ramos Alub dijo y luego vamos a hacer énfasis en las cosas más graves. Veámoslo. Que sigan ahí despachados y nosotros seguimos diciendo ¿por qué por esto? ¿Y cuando elijan a los nuevos magistrados del comité? Los elegimos. ¿Y desde dónde van a los elegimos. ¿Desde aquí? Desde aquí. ¿De qué manera puede intervenir la comunidad internacional ante esta decisión? Mira, el expediente, O sea, porque supongo que ustedes están esperanzados es con la mirada internacional. Uno de los temas que más ruedan en la comunidad internacional se llama las decisiones del tribunal. Nosotros lo que estamos es, tú sabes, como el cochino que tú vas a matar en diciembre, le das comida y la comida te engorda lo bastante. Este es el cochino de diciembre. Mire amiga, yo pendejadas no hablo. Usted anote que esos 7 malandros y malandras, ellas van a terminar en el INOS y ellos van a terminar en cualquier cárcel común. No es en fuerte militar, en cárcel común. ¿Cierto, Corón? Anote, que se lo digo yo pendejadas no hablo. Bueno, confiamos. Es decir, la ley, que todo eso queda ahí. La ley no es que todas esas decisiones se pueden revertir con una sola sentencia. Las decisiones números tales, luego de fechas tales, quedan anuladas. Por una sola sentencia. Es decir, que eso va a estar ahí engavetado para... Todo eso va a revertir. Todos van a terminar, ellas en el INOS, sin medidas sustitutivas. No es que estoy preñada y casa por casa, ni tengo tanta edad, estoy viejita. ¿Quién sería para usted como J. Velázquez este periodo de transición? No se puede mejorar. ¿Quién
sería Ramón J. Velázquez para este periodo de transición? El periodo de transición. ¿Quién es Ramón Velázquez? Ramón Velázquez se murió ya. ¿Un qué? No se va a querer ir. ¿Un qué? No, chicos, nosotros no vamos a... Ni vamos a montar tribunal paralelo, ni vamos a acatar las decisiones de un grupo de ampones, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a cumplir la Constitución y ellos la están violando, ya está. O sea, que vas a seguir violando. ¿Qué me vas a poner preso? Ponme preso. ¿Me vas a multar? Multa. ¿Me vas a convertir a mujer? Échale bola. Mándale a la fiscal, la guillotina, para que me corte la cabeza. ¿Me vas a mandar a poner preso? Mándame a poner preso. No tienen esta vaina, quieren militares. Esto no es nuevo. Hay algunos elementos relacionados con el encuadre, en el cual el señor Ramos Alú dijo todas estas barbaridades que dijo, cosas muy peligrosas, cosas que además en otro país significarían delitos de odio contra la mujer, contra las instituciones públicas, contra personas. El encuadre es una reunión que él hace de forma periódica con periodistas, principalmente periodistas del sector opositor. Incluso estaba allí su jefa de prensa, que es una mujer, y que se reía cada vez que Ramos Alú decía que una mujer embarazada no tenía derecho a ningún tipo de beneficio procesal. Todos esos periodistas que están ahí le reían las gracias a Ramos Alú, los chistecitos que hacía Ramos Alú. Ahí estaba el periodista de la cadena colombiana NTN 24, era el que se reía de la forma más estridente y grosera. Y digamos, en la técnica de construcción del discurso, hay algunos elementos que nosotros queremos compartir con ustedes. Lo primero es la recurrencia en el lenguaje a decir muerte, engordar el cochino, matar al cochino en diciembre. Es una alusión permanente a formas extremas de violencia, que en este caso estamos refiriéndonos pues a tener en el lenguaje, tener en el verbo la palabra muerte, la palabra engordar el cochino, digamos, la declinación de la condición humana a una condición que permita con más facilidad la instalación de la violencia. Así pasaba en Ruanda, le decían a los tutsis cucarachas y que había que aplastar a todas esas cucarachas. Cuando Ramos Alú se refiere a magistrados del Tribunal Supremo que fueron escogidos cumpliendo con el procedimiento constitucional por la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue electa para cumplir sus funciones hasta el mes de enero del año 2016, es decir, una Asamblea Nacional tan o más legítima que esta Asamblea Nacional que se acaba de instalar en el mes de enero de este año 2016. Esa Asamblea Nacional escogió a esos magistrados y Ramos Alú los llama malandros, los llama malandra, dice, este es otro elemento del discurso, van a terminar en el INOF, en Tocorón, van a terminar en cárceles, no es que estoy preñada, así textualmente dice, no es que estoy preñada y voy a recibir beneficio, no señor, casa por cárcel, no señor, va para la cárcel esa mujer preñada. Y ahí había mujeres periodistas y se reían. A ese nivel de degradación ha llegado el discurso político en la derecha venezolana, que les produce risas a mujeres venezolanas o extranjeras, en el caso que sean corresponsales de medios de otros países, le produce risa que un hombre diga que a una mujer embarazada no se le debe dar ningún tipo de beneficio procesal. Por otro lado, la permanente alusión a representantes de poderes públicos como malandros, malandras, amponas, ampones, y siempre con una alusión permanente a la violencia de género. Vamos a continuar oyendo algunas de las cosas que dijo en esa reunión con periodista Ramos Alú, porque continúa con las barbaridades y los insultos. Nosotros volvemos a decir, para nosotros el revocatorio no es objeto de diálogo ni de no diálogo. El revocatorio tiene que seguir su causa constitucional. Ese no es tema de diálogo. No sé, porque no me revocó, porque no tuve tiempo. Cuando estamos en la OEA, el gobierno de República Dominicana estuvo muy activo junto con el gobierno venezolano para que triunfara la tesis del gobierno venezolano, que prácticamente no tiene complicación en la factura petrolera de Petrocaribe. Y luego Leonel dio unas declaraciones muy prudentes sobre que la OEA tenía que pensar mucho antes de aplicar la carta. Cuando dije inmediatamente no nos reunimos más. ¿Y se logró algún avance con él? No nos reunimos más en República Dominicana. Incluso los facilitadores nos habían dicho, bueno, está bien, pero al menos por cortesía vamos a hacer una reunión más en Dominicana para decirle que no nos reunimos más y le dijeron,
a República Dominicana no voy ni que me nombre emperador vitalicio con derecho. Yo no tengo que tener por qué ninguna cosa. A esa vaina no voy más. Para que aprendan Leonel, víctimas y fundadores, y al gobierno que con nosotros no vamos con pendejadas. Y mañana hay reciprocidad. Mañana el gobierno vamos a hacer nosotros. No nos vamos a descalarlo. Que sea Evo, que sea Correa. ¿El diálogo quedó satanizado en ese sentido? Quedó satanizado porque hay muchos opinadores a distancia a quienes parece que le conviene la guerra. De lado y lado. Unos en Estados Unidos, sabios a distancia. Entonces no digo, no, venga, tú el que esté afuera, haciendo ejercicios de aquí, venga que va a hacer trabajo aquí, venga aquí. Si con toda esta presión internacional para el diálogo, tú no te sientas, le das al gobierno el papayita, el alimento, fíjate los violentos. Todo el mundo quiere que se sienten y ellos lo quieren porque son los violentos, porque no quieren guarima, porque quieren. ¿Quiénes son los que quieren? Una señora histérica, falta de amor y uno. Hasta ahora. Nada se ha fijado ni lugar, ni hora, ni día, ni horario. Eso es cualquier cosa menos un lenguaje que promueva el diálogo entre dos modelos políticos, entre dos formas de ver la realidad de Venezuela. Eso es un lenguaje de la barbarie que antecede la instalación de eventos políticos. Además, es muy recurrente en Ramos Alup el insulto permanente al género femenino. Es una cosa donde hay una recurrencia, hay una compulsión que tiene el señor Ramos Alup a estar permanentemente llamando a las mujeres señoras histéricas, amponas, malandras, viejas locas. ¿Y acaso el señor Ramos Alup, o sea, no se ha visto en un espejo? ¿O acaso él se cree un efebo o qué es lo que se cree? Para tener ese tipo de opiniones sobre la mujer venezolana, sobre representantes de poderes públicos. Insulta a un país que es amigo de Venezuela, que es amigo de toda Venezuela, República Dominicana, un país con el que nos unen nexos de historia incluso previos a la irrupción aventurada y venturosa de la revolución venezolana. República Dominicana. Lo único que ha hecho el presidente Leonel Fernández o el presidente Martín Torrijos o el presidente Rodríguez Zapatero o el presidente Ernesto Samper es aportar sus ideas para trabajar, para facilitar el diálogo entre venezolanas y venezolanos. Hay algo que dice Ramos Alup con lo que yo estoy de acuerdo. El revocatorio no es objeto de diálogo. El revocatorio, él lo dice, no es objeto de diálogo. Lo está diciendo Ramos Alup. No vengan entonces a poner condiciones para sentarse en un diálogo porque el señor dirigente, líder de la oposición venezolana, Henry Ramos Alup, señala que el revocatorio no es objeto de diálogo. Nosotros creemos lo mismo. El revocatorio es objeto de unos mecanismos que estableció el Consejo Nacional Electoral y esos mecanismos fueron vulnerados de manera brutal, cometiendo el mayor fraude que se haya cometido en la historia de Venezuela, los sectores de la llamada MUD. Así queda plenamente demostrado en todo lo que hemos venido presentando. Más de 8.600 denuncias se han puesto en fiscalía en los 23 estados del país de personas a las que usurparon la identidad, de personas a los cuales se les murió algún familiar y aparecen firmando en ese inmenso paquete que presentaron Capriles, Torrealba, Ramos Alup y sus amigos. Nosotros pensamos igual. El revocatorio es para discutirlo con las leyes de la República, con la Constitución y con el reglamento y los mecanismos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros fuimos un poco más allá en este proceso de construcción del discurso. Fuimos a buscar a algunos de los subalternos de Ramos Alup, que son los diputados de la derecha en la Asamblea Nacional, y le preguntamos qué pensaban de lo que dice Ramos Alup acerca de que si una mujer está embarazada no debe tener ningún tipo de beneficio procesal. Miren lo que respondieron. En conversación con los periodistas, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, señaló que las mujeres embarazadas no debían de gozar de ningún tipo de beneficio procesal. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es la primera información que tengo de una afirmación de esa naturaleza. Tendría que tener
declaración en mis manos para poder emitir un criterio. No creo que siendo un socialdemócrata convencido, el diputado Ramos Alú haga una discriminación de esa naturaleza, la verdad no lo creo. Desconozco esas declaraciones, no puedo opinarte porque no las escuché. Considero que las mujeres embarazadas tienen consideraciones tanto en la ley que deben ser respetadas. Yo no creo que se haya dicho eso, no creo eso de Henry. Henry es un hombre muy serio y él sabe que todas las mujeres embarazadas tienen todos los derechos del mundo. En conversación con los periodistas, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señaló que las mujeres embarazadas no podían gozar de ningún beneficio procesal. ¿Qué opina usted al respecto? Que no pueden gozar de beneficio procesal, no sé, no puedo opinar porque yo no escuché. Los derechos civiles están muy claros en la Constitución Nacional. No hace falta estar embarazado, embarazado es una condición. No escuché las declaraciones del presidente, sería algo irresponsable de mi parte omitir opiniones de algo que no escuché. Que no debería de gozar de ningún beneficio procesal. No sé, su posición del personal, la mía no es esa. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo tendría que primero conocer bien cuál es el planteamiento y para qué se quiere ese planteamiento y qué se juega con ese planteamiento. Como beneficio procesal. Yo no escucho esa declaración, por eso no puedo opinar sobre algo que yo no estaba. Evidentemente que yo no voy a estar a favor de que se vulneren los beneficios de ningún venezolano, mucho menos en estado de gestación. Yo no escucho esa declaración. No tiene sentido eso, o sea, no sé, déjame averiguar bien, porque no tiene sentido esa frase. No sé, déjame leerla a ver qué fue lo que quiso decir o preguntarle al mismo. Todos van a terminar, ellas en el INOS, sin medidas sustitutivas. No es que estoy preñada y casa por casa. Bueno, como los diputados de la derecha no estaban bien enterados, Pablo, hagamos un favor, tomemos el trozo del video donde el señor Ramos Alú señala que se le vulneran los derechos de mujeres en estado de gestación, mostrémosle el video a los mismos que entrevistamos y la semana que viene presentamos la respuesta que ahora con conocimiento de causa tendrían a esta pregunta. Ya regresamos con La Política en el Diván, entrevistaremos a un hombre de letras, un hombre que conoce del lenguaje, a nuestro ministro de Cultura, Freddy Ñáñez. Hoy tenemos con nosotros a un hermano de la vida, un hombre de letras, poeta, ensayista, cronista, una de las personas que poco a poco se conoce, pero fue uno de los que promovió y provocó la resurrección de un fondo editorial muy importante para Venezuela, que es el Fondo Editorial Fundarte. Ahora es nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y hoy es muy pertinente su presencia porque estamos hablando y estamos pensando en los elementos del lenguaje que anteceden situaciones físicas o situaciones de violencia. Pareciera que el lenguaje que manejan los sectores de la derecha, que maneja Ramos Alú, o Chugo Torrealba, o Capriles Radonsky, o Leopoldo López, o María Corina Machado, promueven cualquier cosa menos el diálogo y el encuentro entre venezolanas y venezolanos. Freddy, el lenguaje como fuerza, el lenguaje como poder. Gracias por la invitación, alcalde, a su programa. Y muy pertinente el tema que está tratando, porque hace ya un tiempo que se ha enrarecido el lenguaje de lo político, y el lenguaje de lo político enrarecido ha empezado a enrarecer el lenguaje de lo social. Escuchando los videos que usted está proyectando, pensaba mucho en un libro que salió en el año 61 de John Austin, que se llamaba Cómo hacer cosas con palabras. Austin es el creador de una teoría sobre el lenguaje que plantea fundamentalmente que el lenguaje no existe nada más para describir cosas, no existe nada más para constatar cosas o realidades, sino que existe un nivel performativo del lenguaje que básicamente crea el hecho. Así como cuando bautizamos algo y decimos, usted ha sido bautizado en el nombre de Dios y se llamará tal cosa, ese acto del lenguaje crea un hecho concreto, lo fundamenta, lo crea. Por lo tanto, no solo el lenguaje antecede a los hechos, sino que fundamentalmente los va configurando y los va concretando y encarnando y creando las condiciones objetivas para que ese lenguaje, en efecto, configure la realidad y configure un mundo. Si pensamos en ello con esta seriedad y con esta gravedad, tenemos que entonces leer muy bien qué están diciendo los voceros de la oposición, qué están diciendo los medios de comunicación
cómo replican y cómo multiplican un mensaje y un determinado lenguaje, una determinada jerga, que va entonces a configurar una realidad, va a contaminar y va a darle forma a una realidad. Lo que más me preocupa de todo esto no solo es que este lenguaje es cada vez más violento, es cada vez más procaz, es cada vez más empobrecido, sino que este lenguaje tiene como horizonte legitimar la violencia, legitimar el sinsentido, legitimar el aplanamiento del mundo real, simbólico y afectivo para, sobre ese aplanamiento, gobernar de manera irracional o instaurar la sinrazón frente a las posibilidades que tiene el lenguaje de crear sentidos, de crear afectos, de crear imágenes, de crear mundos. Ahí tenemos entonces una tensión que yo creo está muy bien direccionada. Cuando uno escucha a Ramos Alup, que él quiere hablar como un lenguaje coloquial y quiere hacer de sus insultos bromas o quiere hacer jocosas las descalificaciones, uno no puede perder de vista que quien está hablando allí es el presidente de la Asamblea Nacional y el líder de una tolda política que encarna o debe encarnar en todo caso un proyecto de país. No está hablando cualquiera. Siempre tiene que ser antecedido la violencia o la violencia masiva o la agresión de unos hombres contra otros representantes de la especie humana, tiene que estar antecedida por una justificación. Y esa justificación, bueno, señalan algunos investigadores que el Homo sapiens se erigió como la única especie humana en la Tierra, derrotó al Neandertal, derrotó a otras especies de género humano que se encontraban en la Tierra, los derrotó por la capacidad no solamente para el lenguaje, sino para el lenguaje que generaba ficciones, que incluían las religiones, los mitos, las razones por las cuales podían agruparse grupos mayoritarios de personas, cientos, miles de personas. La Alemania nazi y el planteamiento de Hitler y de los nazis estuvo precedido por toda una construcción mitológica, toda una construcción del lenguaje que permitió hechos brutales, extremos, como como el genocidio y el exterminio masivo de personas que pertenecían a otra religión. Otro tanto ocurrió en Ruanda, y en Ruanda el ejemplo es más característico, es como más claro cómo se instaló un lenguaje que después generó el genocidio en Ruanda. Claro, porque de hecho toda guerra inicia en los símbolos. Para que exista una guerra tienen que existir dos bandos, tiene que existir un bando que proyecta una identidad de sí mismo y una identidad negativa del otro, una enemistad. Y esa guerra tiene como principio la aniquilación del otro. Es decir, uno establece una guerra contra alguien que te amenaza para aniquilarlo, pero para poder lograr eso y poder lograr una cohesión, un nosotros violento, un nosotros aniquilador, tiene que primero configurar al otro fuera de sí. El otro ya no es un ser humano, el otro ya no es un igual, el otro ya no merece ningún tipo de dignidad, el otro ya no merece respeto, el otro no merece derechos constitucionales si va al INOF, no importa que esté preñada, no importa que esté esto, porque ya no es alguien, es un malandro o una malandra. Exacto, cuando él le dice a uno tan representante de un poder público como él, porque los magistrados del Tribunal Supremo fueron electos, fueron escogidos por la Asamblea Nacional cumpliendo los extremos establecidos en la Constitución. Correcto. Así como él fue electo presidente de la Asamblea Nacional por una elección de segundo grado que está prevista también en la Constitución. Cuando él le dice malandra, ampona, viejas locas, ¿a qué crees tú, o sea, qué es lo que está tratando de eliminar? ¿Qué es lo que tú crees que está tratando de desencajar? La dimensión humana, que es la que nos hace tener piedad, lo que nos hace identificarnos con el otro. Si yo voy descalificando permanentemente a esta persona, ya ni siquiera tiene un nombre, ya ni siquiera tiene un oficio, ya ni siquiera tiene una dignidad, entonces yo legitimo que esta persona no es un igual y por tanto puede ser eliminado. Pero además, cuando Ramos Alup dice eso, tiene eco en los medios de comunicación que generan en torno a su descalificación un consenso, que es lo más peligroso. ¿Qué se busca? El consenso de la barbarie. Algo que, cuando suceden los hechos, ya fue primero posicionado, fue legitimado en el concepto, en la idea, en el imaginario y en la capacidad que tenemos nosotros para aceptar determinada realidad. ¿Qué es la barbarie? La barbarie es aceptar lo que hay como
el hecho verdadero. ¿Qué es lo que hay para ellos? Lo que hay es una crisis, lo que hay es una situación intolerable, lo que hay es una situación de preguerra, lo que hay es una situación de violencia, y esto es lo que hay que aceptar como la única condición de guerra. Entonces ellos se niegan al diálogo porque el diálogo, ¿qué significa? El diálogo significa que el otro es mi igual y que el logos, o sea, la razón está dividida, que no la tiene uno solo. Y entonces tenemos que recurrir a elementos lógicos, al lenguaje, tenemos que recurrir a la búsqueda de soluciones a partir de la consideración de la verdad del otro. Kant, que era un filósofo, no precisamente era un revolucionario, era un filósofo, contrario, ¿no? Incluso que se pudiera considerar de conservador, Kant pensaba que tenía que haber un desinterés incluso en la búsqueda de la verdad, que si yo me enfrentaba a otro en un diálogo igualitario y el otro demostraba con argumentos que tenía la razón, yo tenía que perseguir esa razón, aunque esa razón no fuese la mía original. Entonces acá asistimos precisamente a una barbarización del lenguaje, pero también a una despolitización del lenguaje. Algo que me preocupó incluso más que las palabras de Ramos Alub, porque, bueno, no quiero incurrir en elementos de formación profesional, pero a veces uno dice, bueno, ¿no será que de verdad ese lóbulo frontal de Ramos Alub está como echadito a perder? Porque a veces es tan bizarro, pues a veces es tan dantesca las cosas que dice, que tú tienes razón. No parece que sea algo fortuito, no parece que sea algo fútil, como intenta él hacerlo ver. Pero algo que me pareció muy preocupante es que habían unas señoras y unas periodistas allí y reían cada vez que Ramos Alub le decía malandras a personas que son de su mismo género, o cada vez que decía que si está preñada no va a casa por cárcel. Y reían mujeres venezolanas que lo rodeaban. Una cosa es que les jalen bola, pero otra cosa es que se rían de una cosa tan bárbara como esa. Porque ahí se ha despolitizado el lenguaje. O sea, ya ese lenguaje no crea un sentido. No crea un sentido que pueda ser apropiado por los demás como un asunto de todos. El lenguaje ahí se ha utilizado simplemente en su manera más banal y más llana, lo que hace que desplaza la posibilidad de referenciar y desplaza la posibilidad de nosotros pensar el lenguaje. Es decir, cuando me están transfiriendo un mensaje, yo estoy al mismo tiempo repensando ese lenguaje, reinterpretando ese lenguaje. Esa señora que está allí, esa mujer no se considera del mismo género que lo mujer que hay en las personas que él está agrediendo, porque él las está descalificando como seres humanos de plano. Él no las considera igual. A nosotros nos llaman desde el comienzo de la emergencia del movimiento bolivariano, de la revolución bolivariana, nos han llamado de todas las formas: arrastrado, desdentado, pata en el suelo, macaco, marginales, de todo. O sea, todos los descalificativos precisamente no solo para drenar un racismo y una ignorancia que hay obviamente en la ontología de esta subjetividad política de la ultraderecha, sino también para crear, insisto, un consenso en torno a nosotros que no tiene que ver con la relación con un igual, sino tiene que ver con la relación con alguien que es inferior. Por eso el holocausto nazi para la mayoría del pueblo alemán era un hecho que no tenía nada que ver con el humanismo o no tenía nada que ver con un problema ético, con un problema moral. Al fin y al cabo estábamos exterminando y haciendo una limpieza étnica, estábamos mejorando en todo caso las condiciones humanas que se fundamentaba en un mito de la raza pura. Ahí ellos justificaron todo lo que iban a hacer, por lo tanto los que estaban muriendo no eran seres humanos, no eran nuestros iguales, y es lo que ellos están configurando, un lenguaje de la guerra, porque acá también hay que decirlo, si lo político en la vida es la disidencia, el conflicto, la turbulencia, los desencuentros, las políticas entonces son procesos e instituciones para ordenar la coexistencia humana, para sobre el conflicto poder nosotros generar un cierto orden y una búsqueda de nuevos elementos que nos inviten a solucionar los problemas. La derecha ha demostrado, y la venezolana puntualmente, en la historia de Venezuela, una incapacidad para sostener el conflicto. En cualquier momento que la derecha ha visto que hay disidencia, que hay rupturas, que hay amenazas a su lógica, opta por la violencia y por la aniquilación del otro. Y ahí está la gran diferencia entre quienes tienen capacidad política, esa capacidad de buscar soluciones y de tolerar la pluralidad, y quienes no. Hoy escuchamos al inicio del programa una tonada que es bella, pero
es muy triste, porque no solo habla del asesinato de un joven revolucionario como fue Jorge Rodríguez, sino además de todo un periodo y una lógica que se instaló en el continente y que acabó con muchísimas vidas y con muchísimas posibilidades de hacer un país desde otras experiencias políticas. Entonces aquí lo que está en juego es precisamente la posibilidad de crear una referencia democrática efectiva, toda vez que convoca la pluralidad y que dentro de las conflictividades genera nuevos procesos. Ellos hablaron siempre de que aquí no había división de los poderes. Hoy, que la división de los poderes es más notoria que nunca, ellos quieren aniquilar a los otros poderes que no están, que no pueden controlar. Porque es su pulsión, es una pulsión ontológica. O sea, yo sí creo que cuando Ramos Alup destila misoginia o destila homofobia o destila racismo, yo creo que él verdaderamente está convencido de que el mundo perfecto es un mundo sin mujeres, sin homosexuales, sin diferentes. Pero también creo que él utiliza el lenguaje de la guerra y el lenguaje de la barbarie, como se ha llamado en este programa, precisamente para crear la despolitización necesaria para la emergencia de un periodo de guerra. Es decir, cuando despolitiza, el lenguaje pasa a otro plano y se instala, digamos, el nivel de salvaje que todos llevamos por dentro. Y lo convoca y lo legitima, porque además de lo que se trata es que si este señor que sabe la simbología que representa su investidura dentro de la sociedad nacional, si él utiliza adrede todos estos descalificativos y aplana el lenguaje a su nivel más nimio, más básico, él está provocando en los otros una conducta similar o legitimando las conductas que hay allí en esto. O sea, si este señor trata con tal desprecio a la mujer que puede esperarse de cualquier otro, es quizá la primera conexión, pero luego él no está solo, él actúa como un coro que le va, digamos, ubicando en todos los niveles de la comunicación social, lo va legitimando y va instalando eso como una verdad. Es decir, como dice Austin, funda el hecho. Él funda el hecho de que estas personas ya sean presidiarias. Él funda el hecho de que las personas que no... deben ser degradadas en su condición humana. Y deben ser aniquiladas. Y aquí está la diferencia. Quienes podemos afirmar el conflicto, o sea, nosotros en la revolución perdemos la Asamblea Nacional y entendemos que hay un conflicto de poderes y de proyectos, pero sobre ese tipo de conflictos reafirmamos nuestro proyecto y buscamos soluciones, buscamos alternativas, y claro que hay una contienda política, claro que hay una contienda de pulsos de fuerza, así es precisamente como se construye el mundo, pero en ninguna medida usted va a escuchar al presidente de la República o al... ¿Qué pasaría si el ministro de la Defensa de este país hablara así? ¿Qué pasaría si el presidente de la República se refiriera a ellos del modo como ellos se refieren y sentenciara que ellos van a ser presidiarios o que ellos van a ser objeto de persecución? Así es. Bueno, Freddy, se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado que conversara sobre el Festival de Poesía, el Festival Mundial de Poesía, que fue no solamente un éxito notable, sino un oasis frente a tanto lenguaje de la barbarie. Apareció el lenguaje de lo humano en ese festival, que estuvo muy bueno. Mañana, por cierto, arranca la Feria del Libro de Caracas. Los esperamos a todas y a todos. Te esperamos a ti en la inauguración. Por supuesto. Que nos acompañes. Tenemos algunos tweets del día de hoy. A ver, @larevolución. Jorge Repesú, ese carajo está loco, dice barbaridades republicanas alusivas a una constitución fallecida. No sé si está loco o, como estaba explicando Freddy antes, está instalando pues un hecho, está tratando de prefigurar lo que ellos pensarían hacer en caso de que asumieran de la forma que están buscando hacerlo, es decir, de la forma fuera de la Constitución, el poder en Venezuela. @Julio Mota. La barbarie es el capitalismo y sus miserias. Construir el socialismo ético es la tarea. Estoy de acuerdo. @Sebast Nico. Hablar de Jorge Rodríguez es algo muy especial, ya que fue el hombre que sembró ese árbol socialista de la revolución. @Michael Johan 1. Ramón Alup es un fracasado mentiroso. No admite lo que dice. Tiene que tener por lo menos un poquito de seriedad. @Pedro al 411. Política de Iván, Alup mostrando su verdadera esencia, fascista desde hace mucho tiempo. Qué tristeza ver gente así en posiciones de poder. Es triste y también es muy peligroso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de el programa número 33 de la política en el diván. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros la noche de hoy.
queremos que vayan a la cama y tengan dulces sueños con una canción de nuestra madre cantora Lilia Vera, que de Otilio Galíndez nos interpretará Pueblos Tristes. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? Y sus notas que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? Y sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historia, que de pena, que de lágrimas me dice.